Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a continuar con los videos de la materia de clínica propedéutica médica. Lo último que vimos fue lo relacionado con la manera de informar a los familiares o al paciente del pronóstico de su enfermedad, tanto para la vida como para la función. Y veíamos pues las diferentes maneras o las diferentes formas en que se debe de hacer, siempre guardando el debido respeto, la debida prudencia y sobre todo la responsabilidad que infiere el dar un pronóstico lo más certero posible a un familiar o al paciente mismo. Bien, vamos a continuar hablando de otros tópicos relacionados también con clínica propedéutica. Ustedes seguramente habrán escuchado en más de una ocasión hablar de lo que es un síndrome. Como definición, nosotros podemos decir que un síndrome es un grupo de signos y síntomas, es decir, son manifestaciones clínicas objetivas y subjetivas, característicos de una enfermedad o de un grupo de enfermedades, los cuales se presentan siempre juntos de manera sistemática, es decir, un síndrome es un grupo de manifestaciones clínicas que se presentan siempre juntas, ¿sí? Siempre juntas, y que pueden ser características de una enfermedad en especial o pueden ser características de un grupo de enfermedades. Y abajo ponemos algunos ejemplos bastante claros. Vamos viendo los ejemplos. El síndrome de Down. El síndrome de Down consiste, pues, cualquiera de nosotros puede identificar a un niño con trisomía 21, que es el nombre de la enfermedad, y el síndrome se llama síndrome de Down. ¿Por qué? Porque Down lo describió y pues las manifestaciones, si ustedes se fijan, siempre son las mismas en los niños con esta patología, con trisomía 21. ¿Sí? El epicanto ocular, las orejas de implantación baja, el cuello corto, el retraso mental, etcétera. Entonces, todas estas manifestaciones que nos permiten a nosotros hacer el diagnóstico, porque siempre vienen juntas en esa enfermedad exclusivamente, en este caso el síndrome de Down, es lo que hace que se llame síndrome, ¿sí? Síndrome de Down, es decir, grupo de manifestaciones clínicas que se presentan en los niños que tienen trisomía 21, porque siempre son esas manifestaciones, repito, el epicanto ocular, las orejas de implantación baja, el cuello corto, la nariz sencilla de montar, la lengua grande, ¿sí? La macroglosia, por supuesto el retraso mental, son típicos. Sin embargo, hay otros síndromes que no son específicos de una enfermedad, sino de un grupo de enfermedades, como por ejemplo el síndrome febril, que es el segundo que mencionamos aquí. El síndrome febril pues, es un grupo de manifestaciones clínicas que se presentan en un individuo que puede tener determinada enfermedad, no una enfermedad en específico, pero estas manifestaciones clínicas nos están diciendo que este paciente presenta una patología que hay que definirla, ¿sí? Nos está avisando el síndrome, en este caso las manifestaciones, que esta persona tiene un problema de salud, pero no nos especifica cuál. Y volviendo al ejemplo, síndrome febril. El síndrome febril consiste en que el paciente tiene fiebre, tiene hipotensión arterial, tiene escalofríos, se siente mal, tiene astenia, es decir, se siente débil, tiene taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, tiene taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Esas manifestaciones clínicas se presentan siempre juntas, pero no me están hablando de una enfermedad en especial. Es decir, puede corresponder a diferentes enfermedades que nos causan este síndrome febril. Puede ser una neumonía, puede ser una amigdalitis, puede ser una meningitis, puede ser una leucemia, pueden ser un montón de enfermedades, pero las manifestaciones clínicas ahí están juntas. Sin embargo, no nos
ayudan a hacer un diagnóstico específico de una enfermedad, como fue el ejemplo anterior del síndrome de Down, en el cual pues las manifestaciones clínicas son típicas de esa enfermedad en común. Un síndrome de obstrucción intestinal. Bueno, el síndrome de obstrucción intestinal, vamos a tener a un paciente que está distendido del abdomen, que tiene varios días sin evacuar, vamos a tener un paciente que no canaliza gases, un paciente que tiene dolor abdominal, que se siente mal, que tiene vómito. Todas esas manifestaciones clínicas les llamamos síndrome de obstrucción intestinal y nos hablan de que hay una obstrucción intestinal, pero hay que averiguar por qué. ¿Ok? Porque hay varias causas que nos pueden dar una obstrucción intestinal. Sin embargo, las manifestaciones, este grupo de manifestaciones, es como el signo patognomónico que nos dice por sí solo el diagnóstico de una enfermedad. Bueno, aquí el síndrome son un grupo de manifestaciones que se presentan juntas avisándonos, ¿sí? Diciéndonos que hay una patología de fondo y que hay que buscarla porque tenemos un abanico de opciones o un abanico de posibilidades de cuál enfermedad puede ser. Pero estas manifestaciones clínicas nos dan la orientación a seguir para buscar la enfermedad. El síndrome de abstinencia, bueno, ok, pues todos sabemos el síndrome de abstinencia, la irritabilidad, el insomnio, el nerviosismo, el vómito. Pero bueno, tiene un síndrome de abstinencia, pero síndrome de abstinencia ¿a qué? Porque si es abstinencia a la heroína, a la morfina, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, nos va a dar esas manifestaciones. Es un síndrome de abstinencia, ya nada más hay que poner el apellido de la droga o el fármaco al que sea adicto. Síndrome de Turner, el síndrome de Turner, pues este es otro ejemplo de un grupo de manifestaciones clínicas que nos hacen por sí solas el diagnóstico de una enfermedad. Es un síndrome exclusivo. Si nosotros vemos a una niña, ¿sí?, o a una mujer, ya no una niña, una mujer mayor de 18 años, que no ha menstruado, que casi no tiene vello púbico, que tiene el cuello corto, que tiene el tórax deforme, que sexualmente se ha desarrollado poco. Todas esas manifestaciones nos hablan de una genopatía, nos hablan de una enfermedad genética que se llama enfermedad o síndrome de Turner. Es una monosomía. ¿Sí? Es una monosomía, que es la monosomía, pues la única monosomía que existe, o la única monosomía viable, que es la monosomía 45. Es decir, el cariotipo es 45X0. ¿Okay? Tendríamos que remontarnos un poquito hacia atrás, lo que es embriología, de dónde viene el síndrome de Turner. Síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Son manifestaciones clínicas que se presentarán juntas cuando una persona tiene incapacidad para satisfacer las demandas de oxígeno porque sus pulmones no están trabajando bien. Síndrome de insuficiencia respiratoria. Repito, manifestaciones clínicas que se presentarán juntas en un individuo cuyos pulmones no están siendo capaces de cumplir con su trabajo básico, que es la hematosis. ¿Y en qué consiste este síndrome de insuficiencia respiratoria? Hay dificultad para respirar, es decir, hay disnea, hay polipnea, es decir, hay aumento en la frecuencia respiratoria y en la profundidad de cada respiración. Hay cianosis, hay una coloración azulosa de la piel, sobre todo en las regiones distales. Hay aleteo nasal, hay disociación tóraco-abdominal al respirar, ¿sí? Hay tiraje intercostal. Bueno, son una serie de manifestaciones que veremos en su momento, pero que trato de describirles, que se presentan juntas en aquellos pacientes que tienen un problema respiratorio que les impide, este problema les impide satisfacer las necesidades de oxígeno de su organismo.
Pero bueno, tenemos todas esas manifestaciones, pero hay un grupo de enfermedades, como lo dice acá arriba, hay un grupo de enfermedades que pudieran darnos todas esas manifestaciones clínicas. Este paciente puede tener desde una neumonía, un neumotórax, un hemotórax, un derrame pleural, enfisema pulmonar, pueden ser varias. ¿Sí? Pueden ser varias patologías. El grupo de manifestaciones clínicas nos está diciendo que hay un problema respiratorio que tenemos que investigar. En el síndrome de abstinencia es lo mismo. En el síndrome de obstrucción intestinal es lo mismo. En el síndrome febril también. Nada más en el síndrome de Down, de los que pusimos aquí, el síndrome de Turner, son un grupo de manifestaciones clínicas que per se nos dan el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra enfermedad que tenga todas esas manifestaciones clínicas juntas, como en el Down y en el Turner. En cambio, en el síndrome de insuficiencia respiratoria, en el de abstinencia, en la obstrucción intestinal, en el síndrome febril, pues pueden ser diferentes enfermedades. O sea, una de un grupo de posibilidades la que nos esté dando este problema. Cuando hablamos de síndrome, cuando hablamos de diagnóstico sindromático, no estamos hablando del nombre de una enfermedad. Cuando hablamos de diagnóstico sindromático, estamos hablando de un grupo de manifestaciones clínicas. Ténganlo bien en mente. Síndrome igual a grupo de manifestaciones clínicas que se presentan generalmente, porque recuerden que en medicina el siempre y el nunca, pues no los usamos, se presentan generalmente o de manera sistemática juntas y nos orientan hacia una enfermedad en especial o hacia un grupo de enfermedades. Bien. Semiología. El término semiología es quizá el más importante, o al menos uno de los más importantes en la propedéutica, y les mencionaba en el video anterior que así como decimos que la propedéutica es la base del buen quehacer médico, es la base del buen interrogatorio y la buena exploración física, es la base de la buena medicina, bueno, la semiología es la base de la propedéutica. Y si vemos el concepto, semiología, hacer semiología es analizar, estudiar, escudriñar cada manifestación clínica que presenta el paciente por separado en determinada enfermedad. Es decir, el paciente nos puede decir que trae fiebre, que trae vómito, que trae diarrea, que trae comezón, ok. Tenemos nosotros las manifestaciones clínicas, pero hay que hacer semiología de cada una de ellas. Y hacer semiología es hacer análisis de cada una de ellas por separado. Y vamos a poner algunos ejemplos muy típicos, muy claros de manifestaciones clínicas, ya sea síntomas o signos, porque de los signos también hay que hacer semiología, más comunes para darnos una orientación sobre lo que es esto de semiología. Por ejemplo, semiología del dolor. Imagínense ustedes que les llega un paciente con una facies, con una expresión facial típica de dolor, encorvado, oprimiéndose con ambas manos el abdomen, caminando despacito y diciéndoles, doctor, me duele mucho la panza o me duele mucho el estómago. Que pues puede ser que sea el estómago, puede ser cualquier otra víscera abdominal, ¿no? Pero la cuestión es que le duele mucho el abdomen y por el aspecto que tiene no nos queda la menor duda de que sí le duele bastante. Pero no es suficiente con que el paciente nos diga me duele el abdomen o me duele la panza o me duele el estómago. Eso es lo que él nos está refiriendo. Y desde luego que vamos nosotros a investigarlo, pero vamos a analizarlo. Como les dije ahorita, vamos a hacer un escrutinio
de ese dolor. No es nada más decir le duele el abdomen, no es nada más anotar, ¿sí?, en nuestra historia clínica o en nuestra hoja de seguimiento, de evolución, trae dolor abdominal. Hay que hacer una serie de preguntas, hay que investigar todo lo que se tenga que investigar sobre ese dolor. Y poniendo el ejemplo de ese paciente que le duele el abdomen, le vamos a preguntar desde luego cuándo le empezó, cómo la ha evolucionado, es decir, cuánto tiempo tiene con el dolor, cómo ha evolucionado, es decir, desde que le inició a la fecha, si le duele más, si le duele menos. ¿Okay? Luego, aquí en la lista vemos qué otra cosa tenemos que investigar. La localización. Ya nos dijo que le duele el abdomen, pero el abdomen en anatomía ustedes les enseñaron que cuando menos hay 4 cuadrantes, valga el pleonasmo, ¿sí?, o 9 regiones. Entonces, ustedes le tendrán que decir al paciente, señálame con un dedo en donde le duele, exactamente dónde es donde le empieza el dolor, y que le señale con el dedo. Y ya ustedes verán, de acuerdo a lo que le señale el paciente, qué región es la más dolorosa. Que vamos a suponer que nos está señalando que es en el epigastrio, ¿ok? Ya sabemos que el dolor es más intenso en el epigastrio. Hay que investigar de qué tipo es el dolor. Y hay diferentes tipos de dolor. Desde luego que no vamos a utilizar tecnicismos ni vamos a utilizar terminología médica con el paciente, pero sí le vamos a preguntar cómo lo siente. Y ahí tenemos un ejemplo. Entre paréntesis ponemos nosotros, les pongo yo ahí, ¿cómo le podemos preguntar? ¿Cómo siente ese dolor? ¿Le quema? ¿Le arde? ¿Siente como si le palpitara, como si fueran los latidos del corazón? ¿Le oprime? ¿Siente como si le estuvieran aplastando ahí en la parte donde le duele? ¿Le punza? ¿Siente como si le estuvieran metiendo un picayelo? ¿Sí? Punzante. Lacinante. ¿Lo siente profundo? Perebrante. ¿Siente como si le atravesara de lado a lado? Cólico. ¿Siente como si fuera un torzón? Como duelen los torzones. Le podemos poner estos ejemplos. Seguramente el paciente nos va a contestar con un lenguaje propio de su nivel. No nos va a contestar, no, pues fíjese que sí, mi dolor es opresivo y lacinante, pues no, nos va a decir, nosotros le ponemos las posibilidades y el paciente nos dice cómo es. Y vamos, siguiendo con el ejemplo hipotético, vamos a suponer que nos dice el doctor, nos dice el paciente, doctor, fíjese que siento que me quema. Siento que me quemas, como si tuviera una brasa allá adentro, y además siento como si me aplastaran. Ok, es un dolor quemante y opresivo. Ok, ya tenemos el tipo de dolor. Intensidad. No hay ningún aparato, no hay ningún instrumento que nos mida la intensidad del dolor. De hecho, no hay ningún instrumento que nos mida la intensidad de ningún síntoma. Pero nos podemos basar nosotros en lo que vemos. Por ejemplo, en el semblante, en la cara, en la coloración del paciente, para decir si el dolor que trae es un dolor leve, moderado o severo. La forma más objetiva de hacerlo es preguntándole al paciente si está en condiciones de contestarnos qué puntuación le daría a ese dolor cuando lo tiene más fuerte, del 1 al 10, y le podemos decir 1 es que le duele muy poquito, que apenas se siente el dolor, y 10 es que se está muriendo del dolor. E incluso le podemos decir
Si nos dice que el dolor le varía de intensidad, bueno, díganos cuando lo tiene menos fuerte, ¿qué número le daría? Y cuando lo tiene más fuerte, no, pues cuando lo tengo más fuerte, del 1 al 10, un 9. Y cuando lo tengo menos, pues un 6. Nosotros ponderamos eso. No vamos a anotar en nuestra historia clínica que le duele entre el 6 y el 9. Acuérdense, de 1 a 3 es leve, de 4 a 7 es moderado. Y espero que estén anotando. De 1 a 3 es leve, de 4 a 7 es moderado, de 8 para arriba es intenso, ¿sí? Es severo. Entonces ustedes pueden poner que el dolor es entre moderado y severo, o depende, si nos dice el paciente, no, es que no se me quita, es un del 9, siempre del 9, bueno, es un dolor severo, exclusivamente severo. ¿Okay? No vamos a escribir número, vamos a describir más bien, o vamos a darle el significado al número en el rango del 1 al 3 es leve, del 4 al 7 es moderado y de ahí para arriba es severo. ¿Qué otra cosa hay que investigarle? Irradiaciones. Bueno, señor, ya me señaló usted con su dedito donde le empieza el dolor, que entre paréntesis, pues nos dijo que el dolor era localizado en el epigastrio. ¿Sí? Ya nos dijo cómo lo siente, ya nos dijo que le fluctúa entre un 6 y un 9, es decir, es entre moderado y severo. Ese dolor que le empieza ahí donde me señaló usted con el dedo, ¿se le pasa para algún otro lado? Eso se llama irradiación. Y nos habla de si ese dolor se propaga hacia otros sitios. Ya nos dijo que le inicia en el epigastrio. Pero bueno, de ahí se le pasa para otro lado. Puede ser que el paciente nos diga, no, por ahí lo tengo clavado el dolor. No se me quita de ahí, ahí lo traigo siempre. O puede ser que nos diga, sí, doctor, fíjese que después de que me empieza, se me pasa acá para todo el lado derecho. Todo de abajo de las costillas, todo al lado derecho. Ah, ok. Entonces, ese dolor que ilicia en epigastrio tiene irradiaciones hacia flancos, ¿sí? Hacia flancos y fosa ilíaca derecha. O pueden ponerle con irradiaciones hacia las regiones derechas del abdomen. Que en este caso sería, pues ya a lo mejor sería desde el hipocondrio, depende de lo que nos diga el paciente. Pero vamos a suponer que es al flanco derecho y a la fosa ilíaca derecha. Entonces, el dolor que inicia en el epigastrio tiene irradiaciones hacia las regiones derechas del abdomen. Si quieren hacerlo más corto, o pueden describir hacia flanco y fosa ilíaca derechas. Eso es irradiaciones. ¿Qué otra cosa hay que investigar el dolor? La frecuencia. Si tiene ritmo, si tiene periodicidad, si tiene predominio de horario. Esto de ritmo, periodicidad, predominio de horario, bueno, lo de predominio de horario, pues no necesita mayor explicación, ¿no? Yo creo que el predominio de horario se refiere a si se le presenta con más frecuencia o con más intensidad en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. ¿Sí? Y hay que preguntárselo de esa manera. Ritmo se refiere a si está relacionado con algo. Por ejemplo, con la ingesta de alimentos. ¿Sí? Si está relacionado con la ingesta de alimentos. A la ingesta de alimentos se le llama prandio. ¿Okay? Prandio. Ingesta de alimentos, prandio. Pero ustedes no le van a preguntar, obviamente, si está relacionado con el prandio. Ustedes le preguntan, ¿lo relaciona con algo ese dolor? ¿Lo relaciona a usted con cuando usted come, así, cuando su toma de alimentos, o lo relaciona cuando va a hacer pipí o cuando va a hacer popó, lo relaciona con algo? Y que nos diga. Periodicidad se refiere también a que lo relacione con algo, pero en lapsos más largos.
El ritmo es en lapsos cortos, es decir, dentro del mismo día, por ejemplo, que el paciente nos dijera, sí, doctor, fíjese que cuando orino, ¿sí? Cuando orino me duele más, acá arriba en el abdomen. O fíjese que sí, doctor, he notado que me duele más eh, cuando como, ¿sí? Cuando como. O puede ser que nos diga que le duele más, por ejemplo, en predominio horario por las tardes o por las noches. Periodicidad se refiere a que el dolor se presenta en lapsos más largos. Tratando de ser un poco más claro, el dolor menstrual, vaya, ¿ok? El cólico menstrual. El dolor menstrual no tiene ritmo, ni tiene predominio de horario, tiene periodicidad. ¿Por qué? Porque se presenta cada mes. Los pacientes o las pacientes que tienen migraña, la migraña suele tener periodicidad, es decir, se presenta cada determinado tiempo y bajo determinadas circunstancias. Los pacientes que tienen colecistitis, inflamación de la vesícula, es frecuente que tenga periodicidad ese dolor. Esa es la diferencia entre ritmo y periodicidad. Ritmo es que el dolor se presenta en espacios, en lapsos, ¿sí? O espacios de tiempo cortos, puede ser dentro del mismo día varias veces, y periodicidad es que se presenta cada tantos días o cada tanto tiempo. Hay que investigarlo. Vamos a seguir con el ejercicio, con la historia hipotética. El Señor nos dice, sí, doctor, fíjese que he notado que me duele más, ¿sí? Me duele más cuando empiezo a comer. En el desayuno, en la comida o en la cena, cuando empiezo a comer, es cuando más me duele. Ok. Entonces, está relacionado con la ingesta de alimentos. Ustedes le pueden poner que está relacionado con el prandio, P-R-A-N-D-I-O. No traigo el plumín ahorita aquí en la mano. De hecho, estoy en otra computadora para anotárselos, pero prandio. Y ustedes le ponen, se relaciona, ¿sí? No tienen que ponerle frecuencia a esto, ¿no? Sino ustedes le ponen, se relaciona con el prandio. ¿Qué otra cosa le buscamos al dolor? Modificaciones. ¿Con qué aumenta? ¿Con qué disminuye? Señor, otra cosa de ese dolor. ¿Usted ha notado que le aumente con algo? O sea, usted nos dice que está entre el 6 y el 9, ¿no? Así entre moderado y severo. ¿Usted ha notado que haga o que haya alguna situación o algo que es lo que hace que del 6 se pase al 9, es decir, que se haga más intenso? Investigamos primero con qué aumenta. Sí, doctor, fíjese que he notado que cuando me malpaso me duele más. Cuando se malpasa, sí, cuando me malpaso. O sea, cuando paso mucho tiempo sin comer, sí, cuando no hago mis comidas a sus horas, siento que me duele más. Y también, ¿sabe cuándo? Cuando como picante, cuando como cosas así, enchilosas. Me gusta mucho las cosas enchilosas, pero sí, yo sé que me va a doler más cuando. Ok, entonces aumenta con, no le vamos a poner que cuando se malpasa, eso nos está diciendo él. Nosotros eso lo traduciríamos a un término médico para anotarlo. Él nos dice que cuando no come a sus horas, a eso le llama malpasarse. Bueno, nosotros podemos ponerle ayunos prolongados, ¿sí? Aumenta con el ayuno prolongado. ¿Ok? Y con la ingesta de alimentos irritantes. O con la ingesta de irritantes, sencillamente. Puede que no sean alimentos, puede que sea alcohol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el dolor aumenta con el ayuno prolongado y la ingesta de irritantes. Oiga, ¿y ha notado usted con qué se le quita el dolor o con qué le disminuye? Es decir,
Ya vimos en modificaciones qué lo desencadena o qué lo hace que aumente, y ahora vamos a ver qué hace que disminuya. Sí, doctor, fíjese que cuando tomo leche o me tomo una medicina que me dieron ahí que se llama omeprazol, sí, o me tomo un jarabe ahí que me dieron que se llama Melox, he notado que con eso me relaja, se me disminuye el dolor. Ok, entonces no vamos a poner marcas ni vamos a poner nosotros nombres comerciales, pero sí vamos a poner lo que nos está diciendo el paciente. Ya nos dijo que le aumenta, ahora nos está diciendo que le disminuye con la ingesta de antiácidos principalmente. ¿Ok? Y si quieren pueden ponerle antiácidos como los lácteos, ¿sí? La leche. No hay necesidad que le pongan Melox o omeprazol o si quieren ponerle, no es bueno que pongan marcas comerciales, ¿no? Si quieren ponerle inhibidores de la bomba de protones o si quieren ponerle antiácidos, sencillamente con eso es suficiente. Entonces, fíjense bien, ya vimos modificaciones, ya el paciente nos dijo que le aumenta con el ayuno prolongado y con la ingesta de irritantes y asimismo le disminuye, ¿sí? Le disminuye con la ingesta de antiácidos, ¿ok? Y lácteos. Bien, ¿qué otra cosa nos interesa del dolor? La duración. Y en duración, básicamente es que nos diga si es constante o si es intermitente. Es decir, un dolor constante es aquel dolor que no se quita, que puede tener sus variaciones, pero no se quita. Como en el caso de este señor, que siempre lo trae entre moderado y severo, pero no se le quita a menos que tome los medicamentos que nos dijo. Entonces, esa es duración constante. O puede ser intermitente, es decir, puede ser que el dolor se le presente, se le quite solo, sin medicamentos y luego se le vuelva a presentar. Como nos dice aquí el concepto, duración. ¿Cuándo se presenta? Aquí nos faltó el signo de interrogación. ¿Cuándo se presenta? ¿Cuánto tiempo dura por lo regular? O cuando se presenta, ¿cuánto tiempo dura por lo regular? Es difícil que el paciente nos diga, me dura 20 minutos y luego se me quita. Es difícil. Por lo regular nos dice que lo trae todo el tiempo, que le baja y le sube. Bueno, es constante, nada más que varía en intensidad, como ya lo mencionamos en su momento. O puede ser que nos diga el paciente que se le quita y luego le vuelve a dar. Entonces aquí en duración, pues nosotros únicamente pondríamos si es constante, con fluctuaciones, si nos dice que como en este caso entre el 6 y el 9, o si es en todo caso intermitente. ¿Okay? Es decir, se le quita solo y le vuelve solo. Fenómenos que lo acompañan. Cuando usted tiene el dolor ese que nos está diciendo en su abdomen, en su panza, ¿siente alguna otra cosa? Es decir, cuando siente ese dolor, ¿se ha dado cuenta usted de que se le presenta alguna otra cosa aparte del dolor? Y aquí el paciente nos tendrá que referir si hay manifestaciones secundarias que se asocian al dolor. Esas manifestaciones pueden ser agruras, náuseas, vómito, dolor de cabeza, qué sé yo. ¿Sí? Hay que hacerle la pregunta y que el paciente nos conteste. Vamos siguiendo con la historia hipotética, ficticia. ¿Sí? Vamos a suponer que el paciente nos dice que sí, que ha notado que cuando tiene el dolor, sobre todo cuando lo tiene más intenso, tiene muchas náuseas. Sin llegar al vómito, pero tiene muchas náuseas. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Ya preguntamos todo lo que necesitábamos saber nosotros de ese dolor abdominal. Ya no nada más le vamos a poner dolor abdominal. ¿Sí? Ya estamos haciendo semiología.
Y de lo que inventamos ahorita, nosotros, ¿qué anotaríamos? Bueno, anotaríamos que el paciente, desde hace tantos días, presenta dolor abdominal epigástrico, quemante y opresivo, de intensidad entre moderada y severa, con irradiaciones hacia las regiones derechas del abdomen, relacionado con la ingesta o relacionado con el prandio o con el inicio del prandio, porque nos dijo que cuando empieza a comer, ¿sí? Relacionado con la, o si no le quieren poner prandio, le pueden poner con la ingesta de alimentos, relacionado con la ingesta de alimentos sin predominio de horario, porque nos dijo que tanto en el desayuno como en la comida como en la cena, ¿okay? Relacionado con la ingesta de alimentos sin predominio de horario, que le aumenta o se desencadena con el ayuno prolongado, ¿sí? Con el ayuno prolongado y la ingesta de irritantes, y disminuye con la ingesta de antiácidos y productos lácteos. El dolor es constante con las fluctuaciones, estamos en duración, el dolor es constante con las fluctuaciones mencionadas previamente, es decir, entre el 6 y el 9, ya dijimos, entre el moderado y severo, y se acompaña de náuseas. Acabamos de hacer, muchachos, una buena semiología del dolor. Y aquí pusimos el ejemplo de un dolor abdominal, pero igual puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor de piernas, puede ser un dolor de muelas, puede ser un dolor donde ustedes quieran. Y tenemos que hacer ejercicios sobre esto. Y los vamos a hacer. ¿Ok? Los vamos a hacer en nuestras sesiones, en nuestra próxima sesión, pues, bueno, de la próxima semana, sesión grupal. Yo voy a poner un ejemplo de un dolor, no sé, de muelas o de uñas o de lo que sea, y ustedes me van a ir diciendo qué preguntamos y qué anotamos. ¿Ok? Vamos a jugar a eso en la próxima sesión. Por lo pronto, vamos a dejar aquí este video. Creo que nos debe haber quedado claro el concepto de semiología. En el siguiente video vamos a analizar la semiología de otras manifestaciones clínicas, ¿sí? Y ya después continuaremos con lo que es el abordaje de los conceptos de diagnóstico. ¿Ok? Cerramos este video y continuamos después.